La voz de mi hija cortó el bullicio de su cocina en Chicago, más afilada que el cuchillo que dejé en la encimera. Mamá, solo estás estorbando, espetó Emilia, sus ojos color avellana brillando con una frustración que no podía ubicar. A los 58, me quedé helada, su palabra, carga, aplastando el corazón que había latido por ella desde su primer llanto en mis brazos. Le había dado todo, mi carrera de maestra, mis ahorros, mi hogar, todo para nutrir sus sueños. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La casa vibraba con caos, los crayones de lila esparcidos por la mesa de roble, los autos de juguete de Ethan desperdigados como guijarros brillantes, los pasos silenciosos de David retrocediendo por las escaleras crujientes. Me había mudado aquí hacía 2 meses, tras la muerte de Roberto, cambiando mi silencioso bungalow de Chicago por una habitación estrecha en el mundo bullicioso de Emilia, creyendo que su invitación significaba amor. Esa noche, mientras ella empujaba platos al fregadero, las burbujas de jabón estallando, sus palabras destrozaron esa esperanza. Agarré la encimera, recuerdos de una elección que hice hace mucho, noches sin dormir, trabajos extras para financiar su futuro, surgiendo como fantasmas en el vapor. Había vertido mi vida en Emilia, mi única hija, viéndola graduarse de la universidad, la primera Thompson en sostener un título, su borla de gorra ondeando en la brisa. Éramos un equipo, pensé, unidas por la pérdida y el amor. Sin embargo, aquí, entre sus electrodomésticos de acero inoxidable y su vida apresurada, era un obstáculo. ¿Vería alguna vez mis sacrificios? ¿Me rogaría algún día que volviera, su voz quebrada por el arrepentimiento? Mientras Emilia se alejaba, ciega a las lágrimas que contuve, una chispa de resolución parpadeó. No estaba acabada. Mis manos temblaban, pero mi corazón susurraba una fuerza que había enterrado. ¿Cómo podía mi hija verme como una carga después de todo lo que le di, y qué secreto la haría rogar por mi regreso? Hace 2 años, mi mundo se redujo al silencio de nuestro bungalow en Chicago, donde la risa de Roberto ya no resonaba en los pasillos. El cáncer se lo llevó, dejando su sillón de cuero vacío, sus pliegues guardando su aroma. A los 56, era una maestra jubilada que había cambiado planes de lecciones por la crianza de Emilia. Mi hija fue mi triunfo, la primera Thompson en aferrar un título universitario, su sonrisa en el día de graduación eclipsando cualquier victoria en el aula. Sola, la casa se convirtió en un santuario, la caja de herramientas de Roberto oxidándose en el garaje, nuestro edredón de boda sobre la cama, cada objeto susurrando pérdida, el aire pesado con polvo y memoria. Dejé de enseñar cuando nació Emilia, eligiendo su cuidado sobre pizarrones mientras Roberto trabajaba largas jornadas en construcción, sus manos ásperas por callos. Esos años fueron duros pero dulces, llenos de sus primeros pasos, sus risas con cuentos que leía a la luz de la lámpara. Para financiar su universidad, tomé trabajos nocturnos limpiando oficinas, mi espalda dolorida, ocultando el cansancio para que nunca sintiera el peso. Esos sacrificios nos unían, pensé, a través de la enfermedad de Roberto, su mano frágil en la mía, y más allá. Cuando murió, las llamadas de Emilia se volvieron raras, su vida en los suburbios de Chicago, David, Lila, Ethan, su trabajo en marketing, absorbiendo su tiempo. Lo entendí, pero la soledad carcomía, mis días dedicados a pulir la foto de Roberto, trazando su sonrisa. La primavera pasada, la llamada de Emilia rompió el silencio, su voz cálida, urgente. Mamá, ven a vivir con nosotros. Te necesitamos. Mi corazón se alzó como un pájaro liberado de su jaula. Vender el bungalow fue como desprenderse del duelo, una oportunidad para integrarme a su familia, para que las risas de Lila llenaran el vacío. Empaqué mis libros de enseñanza, la foto de Roberto y sueños de un nuevo hogar. El dinero de la venta podía aliviar las cargas de Emilia, razoné, imaginando un lugar donde perteneciera. Al cerrar la puerta, la sonrisa de Roberto destelló, instándome a avanzar. Pero al enfrentar una casa vacía, la llamada de Emilia prometía un nuevo comienzo, pero, ¿sanaría mi corazón o lo rompería aún más? La casa de Emilia en Chicago era un torbellino de ruido y calidez, un contraste absoluto con la quietud de mi bungalow silencioso. A su insistencia, vendí mi casa, vertiendo la mayor parte del dinero en su hipoteca, guardando una pequeña cuenta de ahorros como un talismán oculto. Mi nueva habitación era un rincón modesto junto al pasillo,
apenas con espacio para una cama individual, la foto enmarcada de Roberto y una lámpara tambaleante, pero los chillidos de Lila y Ethan al abrazarme la hicieron sentir como hogar. Lila, de 7 años, con su sonrisa tímida y trenzas, me mostró sus dibujos de arcoíris, mientras Ethan, de 5, corría autos de juguete por mi suelo, sus motores zumbando. David, el esposo de Emilia, ofreció un asentimiento silencioso, sus ojos de contable amables pero reservados tras gafas de montura fina. Me sumergí en su mundo, ansiosa por pertenecer, por ser más que una invitada. Por las mañanas, preparaba café, su aroma amargo llenando el aire, hacía almuerzos con rodajas de manzana y llevaba a los niños a la escuela, saboreando la charla de Ethan sobre velociraptores. Lila luchaba con la lectura, su ceño fruncido ante palabras simples, así que desempolvé mis trucos de enseñanza, guiándola con paciencia a través de la fonética, sus pequeñas victorias iluminando mis días. Emilia parecía agradecida al principio, sus sonrisas cansadas eran una recompensa mientras corría a su trabajo de marketing. David a veces se detenía, agradeciéndome por aliviar su carga, su voz suave, sus manos jugueteando con un bolígrafo. Sin embargo, la casa se sentía abarrotada, no solo de juguetes sino de reglas tácitas. La cocina de Emilia brillaba con aparatos que yo manejaba torpemente, licuadoras, freidoras de aire, y mi receta de pastel de manzana parecía fuera de lugar junto a sus libros de cocina vegana. Quería ser la abuela que importaba, coserme en su tapiz. Los abrazos de Lila y las risas de Ethan alimentaban mi esperanza, los pequeños gestos de David, cargar mis compras, sugiriendo bienvenida. Pero al desempacar mi última caja, una tensión persistía, una pregunta en el aire. Al instalarme en la casa de Emilia, sentía florecer la esperanza, pero, ¿podría realmente pertenecer en una casa ya tan llena? Durante semanas, vertí mi corazón en la familia de Emilia, encontrando alegría en pequeños triunfos. Enseñé a Lila a pronunciar gato y perro, sus ojos brillando mientras leía una oración completa, su orgullo calentándome. Ethan pedía mis historias, riendo con cuentos de Roberto construyendo puentes, sus autos de juguete zumbando al compás. Cocinaba cenas, pastel de carne con un glaseado picante, puré de papas cremoso, esperando aliviar el estrés de Emilia, la cocina llenándose de aromas sabrosos. David sonreía, repitiendo porciones, y una vez susurró: «Eres un regalo del cielo, Marta», su voz baja entre el tintineo de tenedores. Pero la calidez de Emilia se desvaneció, sus palabras se afilaron como espinas en tierra blanda. «Tu pastel de carne es demasiado pesado», decía, empujando su plato, su nariz arrugándose. «Menos ajo, mamá». Tragué mi dolor, ajustando recetas, pero sus críticas crecieron. Cuando sugerí una rutina para la hora de dormir de los niños, espetó: «Ahora usamos aplicaciones, no tus métodos anticuados». Mis instintos de enseñanza se sentían obsoletos, y me encogí, evitando el enfrentamiento, un hábito de años manteniendo la paz. Una noche, la escuché por teléfono, riendo suavemente. ¿El dinero de la casa? Nuevas encimeras de cocina, no la hipoteca. A mamá no le importará. Mi corazón se hundió, mi sacrificio, su traición casual, el granito brillando bajo las luces. David captó mi mirada, su rostro tenso por la incomodidad. «Está estresada, Marta. No lo dice en serio». Sus palabras no podían sanar la herida. Quería confrontar a Emilia, pero la duda se coló. ¿Estaba ayudando o entrometiéndome? Lila me mantenía anclada, deslizando una historia que escribió sobre una abuela valiente en mi mano. «Eres tú», susurró, su trenza balanceándose, y me aferré a su fe. Ethan corría sus autos, ajeno a la tensión. Pero los desaires de Emilia se acumulaban, erosionando mi lugar. Mientras las palabras de Emilia se volvían más cortantes, me preguntaba: ¿cuánto tiempo podría quedarme donde mis esfuerzos parecían importar tan poco? El aire en la casa de Emilia se volvió denso con tensión, sus críticas cortando como un viento invernal. Anunció una cena de trabajo para impresionar a colegas, una oportunidad para un ascenso a gerente senior de marketing. «Mamá, quédate en tu habitación», dijo, su tono frío como el suelo de linóleo. «Necesita verse profesional». La petición quemó, reduciéndome a una vergüenza, una sombra para ocultar. Asentí, mi viejo hábito de evitar conflictos resurgiendo,
Pero una chispa de desafío brilló, alimentada por años de mantener la frente en alto por mis estudiantes. No me escondería. Me puse el vestido azul que Roberto amaba, su algodón suave recordándome mi valía, y entré al comedor, con la cabeza alta, mi corazón latiendo como tambor. Los invitados, elegantes en ropa de negocios casual, alzaron las cejas mientras tomaba asiento, sus copas de vino brillando bajo la araña. Intenté compartir mi pasado, esperando conectar. Enseñé tercer grado durante años, formando mentes jóvenes, comencé, voz firme, pero Emilia interrumpió, su risa afilada. Mamá ahora solo es una jubilada, ¿verdad? Su desdén dolió, las sonrisas educadas de la sala desvaneciéndose como niebla. Me senté en silencio, el salmón del catering sin sabor, mi valía menguando con cada tintineo de cubiertos. Después de que los invitados se fueron, el rostro de Emilia se torció de furia en la tenue luz de la cocina. «Me avergonzaste», gritó, su voz resonando en las encimeras de granito. «Siempre estás en el medio, una carga». La palabra cayó como un martillo, destrozando la frágil esperanza a la que me había aferrado desde que llegué. Tropecé hacia mi habitación, las lágrimas embojonando la foto de Roberto en la mejita de noche. La voz de Emilia reverberaba, despojándome de décadas de amor. Le había dado mi hogar, mis ahorros, mi corazón, aún así, no era nada. Mi pecho dolía, la soledad me tragaba entera. Me hundí en la cama, el silencio ensordecedor, las paredes cerrándose. Entonces, bajo mi almohada, encontré un papel doblado, la historia de Lila, su garabato infantil suplicando, «No te vayas, abuela. Te necesitamos». Sus palabras fueron un salvavidas, un destello de luz en la oscuridad. El auto de juguete de Ethan estaba cerca, un recordatorio de su confianza, su pintura roja descascarada por el juego. Pero el rechazo de Emilia se alzaba, una herida demasiado profunda. Aferré el papel de Lila, mis dedos temblando, y miré la sonrisa de Roberto. Me había perdido aquí, apagado mi luz para encajar en su mundo. No era una carga, era Marta, y merecía más. Con las palabras de Emilia resonando, enfrenté una elección, quedarme y menguar, o encontrar un lugar donde pudiera brillar. Las palabras de Emilia me perseguían, cada sílaba un moretón en mi alma. En mi estrecha habitación, rebusqué en una caja, buscando consuelo en medio del caos. Mis dedos encontraron fotos antiguas de enseñanza, niños de tercer grado sonriendo en el recreo, mis manos polvorientas de tiza corrigiendo trabajos, y una carta de Roberto, guardada en un libro de poesía desgastado. «Nunca te pierdas», Marta había escrito, su letra audaz antes de que el cáncer lo debilitara. Sus palabras perforaron mi niebla, avivando culpa y resolución. Irse significaba abandonar a Lila y Ethan, sus rostros vívidos en mi mente, la lectura vacilante de Lila, su trenza balanceándose, la energía sin límites de Ethan mientras corría sus autos. ¿Podría romper sus corazones para salvar el mío? Había pasado años suavizando bordes para Emilia, evitando conflictos para mantener la paz, pero su rechazo exigía más. Era maestra, soñadora, no solo abuela. Al trazar la letra de Roberto, un correo sonó en mi teléfono. Susana Carter, una colega de mis días de enseñanza, escribió sobre un programa de tutorías en Portland, Oregón. «Necesitamos tu magia», Marta dijo, sus palabras una chispa. Portland, un nuevo comienzo, lejos del clamor de Chicago, con su aire salado y nuevas posibilidades. Pero la culpa carcomía, la historia de Lila aún en mi mano, su corazón de crayón rompiendo el mío. Esa noche, Emilia criticó mi cena otra vez, su voz afilada. «Demasiado ajo, mamá. Es abrumador». Algo se rompió. «El ajo es el alma de un buen plato», repliqué, mi corazón latiendo como tormenta. «David puede comer ensalada si no le gusta». La sonrisa sorprendida de David me impulsó, un raro aliado en la tensión. Emilia parpadeó, atónita, pero me sentí viva, mi voz reclamando espacio. «Esa noche», respondía Susana, aceptando su oferta, mis dedos temblando con propósito. Portland me llamaba, una oportunidad para enseñar de nuevo, para redescubrirme. La carta de Roberto yacía a mi lado, su amor instándome a avanzar. Pero mientras escribía, el ruego de Lila y las risas de Ethan tiraban de mi alma. Mientras respondía a Susana,
Un nuevo camino me atraía, pero, ¿podría dejar atrás a mis nietos? Planeé mi partida con precisión silenciosa, eligiendo un fin de semana en que Emilia y David estarían en un retiro de trabajo, su ausencia facilitando mi salida. La casa estaba quieta, Lila y Ethan en casa de un vecino, sus juguetes silenciados en la alfombra de la sala. Empaqué una maleta, la foto de Roberto en su marco plateado, mis libros de enseñanza con las esquinas dobladas, la historia de Lila cuidadosamente doblada, dejando atrás el peso de las palabras de Emilia. En mi habitación, escribí una carta, mi pluma firme pese al dolor en mi pecho. Emilia, merezco respeto, no rechazo. Me voy para encontrar un hogar donde se me valore. Con amor, mamá. La sellé, colocándola en su almohada, su sobre impecable un acto final de dignidad, mi voz clara tras meses de silencio. Portland me recibió con aire salado y cielos grises, un mundo aparte del clamor suburbano de Chicago. Susana me encontró en la estación, su abrazo cálido anclándome, y me ayudó a instalarme en un pequeño apartamento, sus ventanas enmarcando las inquietas olas del Pacífico, su ritmo calmando mis nervios. Me sentí libre, pero mi primera sesión de tutoría me sacudió. Los niños, expertos en tecnología y escépticos, miraban mis métodos tradicionales con recelo, sus tabletas destellando. Así no aprendemos, dijo uno, y titubeé, sintiéndome anticuada, mis días de pizarra lejanos. La duda se coló, ¿había sido impulsiva? Pero seguí, ajustando lecciones con historias de aventura, ganando sonrisas tímidas para el fin de la semana. No había terminado de enseñar, aún no. Como voluntaria en un refugio local, conocí a Dora Miller, una mujer de 60 y tantos con manos curtidas y esperanza feroz. Sobre café humeante, compartió su historia, sin hogar pero reconstruyendo, su coraje enseñándome resiliencia. Comencé un libro de memorias, encontrando mi lugar, vertiendo mi dolor y crecimiento en páginas, el tecleo de mi laptop una nueva música. Jaime Sullivan, un profesor jubilado en el refugio, leía mis borradores, sus ojos cálidos animándome sobre té compartido. Tienes una voz, Marta, dijo, y le creí. Portland era mi lienzo, mi vida tomando forma con cada choque de olas. Pero las llamadas de Emilia comenzaron, su número parpadeando persistentemente. Las ignoré, enfocándome en mis estudiantes, la risa de Dora, el pulso del océano. Mientras las olas de Portland susurraban, las llamadas de Emilia iluminaban mi teléfono. ¿Respondería, o seguiría construyendo mi hogar? En Chicago, el alivio de Emilia fue palpable ese fin de semana. La imagino en mi mente, doblando mi carta con un suspiro, murmurando, por fin, algo de paz mientras Lila tiraba de su manga, su voz pequeña. ¿Por qué se fue la abuela, mami? Emilia lo desechó, pero la pregunta persistió, una grieta en su certeza que creció cada día. Sin mí, su vida se deshilachó como un suéter gastado. David perdió su trabajo de contable por recortes corporativos, sus hombros encorvados bajo el peso del rechazo. El salario de Emilia no cubría las cuentas, y las relucientes encimeras de la cocina, compradas con el dinero de mi casa, se burlaban de su refrigerador vacío, su brillo opacado por la desesperación. El progreso de Lila en la lectura se estancó, su confianza desvaneciéndose, mientras las rabietas de Ethan crecían, su brújula aferrada con fuerza. Una noche, Emilia encontró mi diario en mi antigua habitación, olvidado en mi prisa por partir, su cubierta de cuero desgastada por años de uso. Sus páginas detallaban mis días, cocinando pastel de carne, enseñando a Lila, calmando las lágrimas de Ethan, y una nota sobre los turnos nocturnos que trabajé para financiar su universidad, un secreto que guardé para ahogarle culpa. Dentro estaba la carta de Lila, garabateada en crayón. Abuela, no te vayas. Te quiero. Las lágrimas de Emilia cayeron mientras leía, sus dedos trazando mis palabras, la comprensión amaneciendo como un alba fría. Había desperdiciado mi amor, mi sacrificio. David, viéndola desmoronarse, marcó mi número, su voz cargada de arrepentimiento. Marta, lo siente, dijo. Encontró tu diario, el dinero que enviaste para los ahorros de los niños. Nos estamos desmoronando sin ti. Escuché, mi corazón acelerado, mientras hablaba de mis cheques secretos, enviados anónimamente a las cuentas de Lila y Ethan, un acto silencioso de amor. Emilia me había rastreado a través de Linda,
una amiga común, enterándose de mi generosidad. Ha estado llamando, Marta. Sabe que estaba equivocada. La carta de Lila ardía en mi mente, su súplica una herida sin sanar. Ethan, dijo David, llevaba mi brújula, preguntando cuándo volvería, su aguja girando. Su necesidad tiraba de mí, pero la traición de Emilia se alzaba, una sombra sobre la luz de Portland. Había construido algo aquí, estudiantes que sonreían, un libro de memorias tomando forma, la amistad de Dora. ¿Podría arriesgar eso por una familia que me había descartado? Las llamadas desesperadas de Emilia llegaron a Portland, pero tras su traición, ¿podría confiar en ella de nuevo? La voz de Emilia crepitó por el teléfono, cruda de remordimiento, cada palabra temblando. Mamá, me equivoqué. Por favor, déjame verte. Su súplica removió dolor y esperanza, pero ya no era la Marta que se encogía en su cocina, silenciada por su desprecio. Acepté una visita, mis términos firmes, Portland, mi terreno, sin promesas de regreso. Cuando llegaron, Emilia, David, Lila, Ethan, mi apartamento se sintió pequeño pero ferozmente mío, sus paredes llenas de notas de agradecimiento de mis estudiantes, sus garabatos coloridos un testimonio de mi propósito. Lila corrió hacia mí, su trenza rebotando, leyendo una historia que escribió, sus palabras claras y orgullosas, una victoria que construimos juntas. Ethan me empujó mi vieja brújula, su latón cálido por su agarre, sonriendo. Apunta a ti, abuela. Emilia se quedó atrás, sus ojos rojos, sus manos retorciendo una bufanda. David asintió, su gratitud silenciosa pero profunda, su postura más suave que en Chicago. Más tarde, a solas en mi pequeño balcón, Emilia me dio un collar, el regalo de Roberto, un medallón de plata que dejé en mi prisa, su peso familiar. No te vi, mamá, dijo, su voz quebrándose. El trabajo, el estrés, las cuentas, me perdí y te herí. Su honestidad me desarmó, pero vi necesidad en su súplica, una familia aún tambaleándose por la presión financiera. La perdoné, mi voz firme. Te quiero, Emilia, pero no voy a volver. He encontrado mi lugar aquí. Ella asintió, las lágrimas cayendo, prometiendo respeto, sus manos apretadas con fuerza. Compartí la noticia de mi libro de memorias, una editorial había aceptado encontrando mi lugar, programado para la próxima primavera. La mandíbula de Emilia cayó, orgullo mezclado con arrepentimiento en sus ojos. Lila me abrazó, susurrando, eres mi heroína, su calidez anclándome. La brújula de Ethan giraba en sus manos, un símbolo de mi dirección. David me agradeció por los ahogos de los niños, su voz cargada de emoción. Reímos, lloramos y nos despedimos con un nuevo entendimiento. Mi hogar era Portland, mi vida era mía. Mientras se iban, el abrazo de Emilia perduró, su promesa de cambio flotando en el aire salado. Mientras Emilia prometía cambio, me preguntaba, ¿podría nuestro nuevo vínculo resistir los kilómetros entre nosotras? 6 meses después, encontrando mi lugar llegó a las estanterías, sus páginas resonando con mujeres que se sentían invisibles, sus cartas inundando mi buzón con gratitud. Sonreí, sabiendo que mi historia importaba, cada palabra un faro. Emilia visitaba mensualmente, cocinando mi receta de pastel de manzana, su aroma a canela llenando su cocina de Chicago, sus esfuerzos una disculpa silenciosa. David se recicló como asesor financiero, su confianza floreciendo como brotes primaverales, mientras Lila leía con fluidez, sus historias llenando cuadernos, y Ethan rebosaba con cuentos de aventuras escolares, su brújula siempre cerca. Portland se convirtió en mi hogar, sus olas un pulso constante, su estruendo una canción de renovación. Jaime y yo compartíamos caminatas por la costa, sus historias de enseñanza provocando risas, su presencia un calor suave. Dora, ahora en un refugio, se unía a nosotros semanalmente para tomar café, su resiliencia un espejo de la mía, sus relatos de supervivencia tejiéndose en el corazón de mi libro de memorias. En el lanzamiento de mi libro, leí un fragmento, mi voz fuerte bajo las luces suaves de la librería, que me llamaran carga me mostró mi valía. Encontré un hogar en mí misma y con quienes me ven. La multitud aplaudió, y sentí el orgullo de Roberto, su carta aún guardada en mi bolso, su tinta desvaída pero vital. Después, conduje a un lago que amábamos,
sus aguas tranquilas bajo el cielo estrellado de Oregón. Esparcí un pellizco de las cenizas de Roberto, guardadas desde Chicago, susurrando, mantuve mi luz, amor. Mi libro de memorias, mis estudiantes, mis amigos, Dora, Jaime, el nuevo respeto de Emilia, eran mi hogar, construido desde el dolor y el amor. Al pie del lago, vi la sonrisa de Lila, la brújula de Ethan, el pastel de Emilia. Mi luz había crecido, tocando a otros. Junto al lago de Roberto, sonreí, sabiendo que mi luz seguiría brillando. ¿Quién más podría encontrar su lugar a través de mi historia?